Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo a las jornadas y, en primer lugar, vamos a escuchar la conferencia Evaluación y comparación de dos métodos de medida de rango acomodativo a cargo de Marta García, Marta Padilla y Carmen Rodríguez. Comienzo exponiendo Marta Padilla. Buenos días y muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación y su estructura. Para empezar, empezaremos con una introducción, las hipótesis que nos planteamos, los objetivos y la temática de aproximación. Más adelante, Marta, mi compañera, os va a hablar sobre el material, el método y los resultados obtenidos. Para terminar, Carmen nos hablará sobre la discusión de los resultados y las conclusiones con las que finalizamos este estudio. Vamos allí con la introducción. Actualmente, el uso de la visión en cerca ocupa gran parte de nuestro tiempo, bien sea en el ámbito laboral o en el ocio y tiempo libre, debido al uso de las nuevas tecnologías. Un uso excesivo de estas tecnologías dispara la aparición de síntomas astenópicos, por lo que es interesante proporcionar consejos preventivos y realizar un examen optométrico completo. Dentro de este examen optométrico completo se analiza el sistema vergencial y acomodativo. En concreto, podemos conocer el rango acomodativo a través del análisis de la acomodación relativa positiva, ARP, como negativa, ARN. Hasta la fecha, esta se analiza utilizando lentes positivas y negativas en el foróptero. Sin embargo, su uso no permite la visualización de la expresión del paciente, ocultando la dificultad el esfuerzo que realiza. Además, el tamaño reducido de las lentes dificulta la respuesta subjetiva del paciente. Es por ello que nos hemos planteado una medida alternativa en la que el plano de vergencia varía. Como no se usa el foróptero, el campo visual es amplio y se permite la visualización del paciente. Los objetivos que nos planteamos fueron determinar si existe diferencia en la medida del rango acomodativo, tanto manteniendo fija la vergencia como sin ella, y si éste se puede medir sin el uso del foróptero. Y por último, evaluar la sencillez de la prueba para su posterior uso en gabinete. Ahora sí vamos con el marco teórico más importante consultado. A lo largo de la historia se han definido diferentes definiciones sobre el término acomodativo. Conocemos el término acomodación como la capacidad del sistema óptico para modificar su poder refractivo con la intención de lograr obtener una imagen nítida sobre la retina. Para conocer cómo funciona el mecanismo de acomodación, cabe destacar la estructura anatómica del cristalino. Se trata de una lente biconvexa que se encuentra entre el iris y el humor vítreo. Tiene un papel fundamental en enfocar los objetos que se encuentran a una distancia cercana, gracias fundamentalmente a dos características: la elasticidad y la transparencia. Cuando éste pierde la elasticidad, el sistema pierde la capacidad para enfocar objetos cercanos, apareciendo así la presbicia o vista cansada. Cuando pierde la transparencia, entra una fracción de luz atenuada a la retina, por lo que aparecen las opacidades, más bien conocidas como cataratas. En definitiva, podemos concluir que el envejecimiento del cristalino influye en gran medida en la capacidad acomodativa. La teoría más conocida sobre el mecanismo de acomodación la propuso Helmholtz en 1855. Este observó que cuando se enfocan objetos distantes, el músculo ciliar se encuentra relajado y las fibras zonulares se contraen para mantener el cristalino estirado. En cambio, cuando la acomodación se activa, el músculo ciliar se contrae, provocando un movimiento anterior del cuerpo ciliar, evitando la tensión de las fibras zonulares y permitiendo un incremento del espesor del cristalino.
Por otro lado, conocemos el término amplitud acomodativa como el máximo poder dióptrico que puede alcanzar el sistema visual para conseguir enfocar un objeto tanto en lejos como en cerca. El punto más cercano que puede ser visto nítido lo conocemos como punto próximo y el punto más lejano como punto remoto. La diferencia que hay entre estos dos se conoce como rango acomodativo, concepto que mencionaremos a lo largo de nuestro estudio. El sistema acomodativo y divergencial que hemos mencionado anteriormente están íntimamente unidos. Eso es debido a que la inervación del músculo ciliar y los músculos rectos internos coincide con la inervación del esfínter del iris, gracias al nervio oculomotor común o también conocido como tercer par. Esta sincinesis se caracteriza por un movimiento simultáneo de los ojos al acomodar objetos cercanos, lo que provoca la convergencia y la miosis, proceso conocido como tríada aproximada. La tríada de aproximación nos permite enfocar objetos que se encuentran situados en un punto cercano, desencadenando tres reflejos. Por un lado, la acomodación, que es provocada por las imágenes que están enfocadas detrás de retina, aumentando el poder dióptrico. Además, cuando un objeto se acerca al observador, las imágenes que estaban enfocadas en la fobia de cada ojo se ven desplazadas temporalmente, apareciendo así la disparidad de fijación. Es por ello que se activa el reflejo de fusión y gracias a los músculos extraoculares que provocan la convergencia de los ojos, las imágenes se localizan en la fobia de cada ojo. Y por último, la miosis pupilar. Sabemos que cuando se activa la acomodación, el tamaño pupilar disminuye. Ahora vamos a hablar del análisis tanto del sistema acomodativo como el divergencial. Por un lado, el análisis del sistema acomodativo se divide en 5 partes: la postura, la amplitud, la flexibilidad, la relación acomodación-convergencia y las acomodaciones relativas. Para analizar la postura acomodativa, a día de hoy utilizamos el método de estimación monocular o MEM, la ritonoscopía dinámica o NOT y los cilindros cruzados fusionados. Para la flexibilidad, los flippers acomodativos de +2 y -2 dioptrías y la relación AK para analizar la relación entre la acomodación y convergencia. Vamos a destacar los métodos que utilizamos para analizar la amplitud de acomodación, que estos son el método de acercamiento o Donders, el método contrario de alejamiento y el método de lentes negativas o Shear. En los 3 métodos, el objetivo final es reconocer la borrosidad total de las letras del test, aunque cabe destacar la diferencia entre los valores de normalidad que existen entre el método Donders y el método Shear. Cuando acercamos el test, se produce un aumento relativo del tamaño de las letras, por lo que el paciente tarda más tiempo en ver borroso las letras y los resultados de amplitud de acomodación son mayores. Esto no ocurre en el método de Shear, ya que las lentes negativas disminuyen el tamaño de las letras. Es por ello que los valores de amplitud de acomodación son inferiores en este último método. También vamos a destacar el análisis de las acomodaciones relativas. Por un lado, el ARN nos informa sobre la capacidad del sistema visual que tiene para relajar la acomodación. Se utiliza el foróptero. El paciente con la mejor corrección visualiza las letras que se encuentran situadas a 40 centímetros. Se introducen a continuación lentes positivas en pasos de 0,25 dioptrías hasta referir la borrosidad total del test. A continuación, se realiza la medida de la ARP en las mismas condiciones, aunque se introducen en este caso lentes negativas. Aunque en las acomodaciones relativas sea un parámetro acomodativo, podemos decir que influye de manera indirecta en el sistema vergencial, ya que se trata de una prueba binocular y el cambio de relajar la acomodación y posteriormente estimularla provoca un cambio en la convergencia acomodativa. Por último, el análisis del sistema vergencial o binocular se compone de 3 partes: la postura, la flexibilidad y la amplitud. Para la postura utilizamos el punto próximo de convergencia o PPC, el Cover Test, la foria de Von Graeff, la foria de Maddox y la foria de Howell. Para la flexibilidad, los flippers prismáticos de 8 dioptrías base nasal y 8 temporal. Y para la amplitud, las vergencias suaves y a pasos.
A continuación voy a dar paso a mi compañera Marta. Muy bien, buenos días. Yo hablaré del material y método que fue necesario para nuestro estudio. En nuestra investigación participaron un total de 37 personas que tenían que cumplir unos criterios de inclusión, que debían ser jóvenes de entre 18 y 35 años y tener una agudeza visual mayor o igual a la unidad. Y además no debían presentar ni signos ni síntomas de disfunción visual. Las visitas clínicas se realizaron en los gabinetes del COI y en las instalaciones de la óptica de Federópticos Filgueira Martínez. Para cada paciente se entregó un consentimiento informado, que en este caso, al tratarse de un examen sencillo, se utilizó el consentimiento general del COI, una ficha autométrica donde recogimos los datos que luego introducimos en una hoja de Excel, como vemos ahí. Vale, para nuestro estudio realizamos dos métodos, un método convencional y un método alternativo propuesto por nosotras. En el método 1 realizamos las pruebas de acomodación relativa negativa y acomodación relativa positiva. Y como bien dijimos antes, estas pruebas se hacen con el plano vergencial fijo. Sin embargo, en el método 2 utilizamos el plano vergencial variable, esto es porque alejamos y acercamos el test. Por este motivo es por el cual le damos nombre de rango acomodativo negativo y rango acomodativo positivo. Para comparar ambas pruebas, tenemos que realizarlas en las mismas condiciones. Esto quiere decir utilizar una iluminación ambiental elevada, incluso utilizar una linterna puntual si es necesario, y utilizar un test a 40 centímetros que sea el mismo. Y en este caso diseñamos nosotras uno propio. Esto fue debido a que el lototipo que se utilizaba en el foróptero era demasiado grande y para hacer las medidas de acercamiento tapábamos la expresión del paciente y no podíamos ver. Por otro lado, en estas pruebas, como bien dijo Marta, son binoculares y es importante o sería interesante hacer un control de antisupresión. Normalmente se suele utilizar un puntero que se coloca entre el foróptero y el test para que el paciente, mediante control de diplopia fisiológica, sea consciente si está utilizando uno o los dos ojos. Como podéis ver en las imágenes, si se enfoca el lototipo, se ven dos punteros y si en algún momento desaparece uno de ellos, estaría suprimiendo. Por eso pensamos que era bueno utilizar un método más intuitivo para el paciente, como es la utilización de un test polarizado. En este caso utilizamos el vectograma número 9 de Bernal, pero el inconveniente que presentaba este test es que estaba diseñado para una agudeza visual de 0,5 en escala decimal. Y como bien sabemos, las pruebas de ARN y RP, el paciente debe fijarse en una línea de agudeza visual superior o inferior a la máxima agudeza visual alcanzada. Por lo tanto, pensamos que otro método que podíamos utilizar o más sencillo de reproducir sería el rojo-verde. Inicialmente pensamos en poner la mitad del test en rojo y la otra mitad en verde, pero los pacientes tendían a suprimir una parte, así que añadimos una zona de fusión, dos líneas de agudeza visual sobre fondo blanco y después dejamos una línea en rojo y la otra en verde, que el paciente percibiría en negro si suprimía. Para la fabricación del test utilizamos la anotación N de Reino Unido, lo que quiere decir que utilizaremos el tipo de letra de la Times New Roman. Y para hacer los cálculos utilizamos las fórmulas que podéis ver en pantalla, teniendo en cuenta que tuvimos en cuenta la distancia a la que se coloca el test en el foróptero, que son unos 40 centímetros. Una vez impreso el lototipo en tarjetas, las forramos con plástico mate para evitar reflejos y las pusimos en un palo de madera. Por lo tanto, para el método 1 utilizamos el foróptero, las lentes rojo-verde y el lototipo colocado en la barra soporte. Y para el método 2, las gafas rojo-verde, el lototipo creado y un metro. Y ahora os voy a hablar de la metodología del paciente. Una vez entregado el consentimiento informado, realizamos una pequeña anamnesis. Después de la anamnesis, comprobamos que esa agudeza visual efectivamente fuera de la unidad, tanto en lejos como en cerca, con su corrección habitual. Después iniciábamos las pruebas utilizando el método 1, primero relajando el sistema acomodativo, introduciendo lentes positivas y después estimulándolo, introduciendo lentes negativas. Y por último, realizábamos nuestro propio método. Con el test colocado a 40 centímetros, primero relajábamos el sistema visual alejando el test y después lo estimulábamos acercando el test.
Para ambos métodos, el paciente tenía que indicarnos siempre cuándo veía un poco borroso, cuándo veía las letras pero podía aclararlas aunque fuera un poco borroso, y cuándo estaba borroso total. Este último valor es el que utilizamos como referencia para el rango de las medidas. Y hay que decir que en el método 2, que apuntábamos en centímetros, hacíamos la conversión a dioptrías en la hoja de Excel. Y a continuación vamos a hablar de los resultados. Los datos son introducidos en la base de datos del SPSS para hacer el análisis estadístico, el cual dividimos en dos partes. Una primera parte en la que hacemos un análisis descriptivo de la muestra y una segunda parte que hacemos una comparativa de las medias. Como podéis ver en la tabla de vuestra izquierda, predomina el género femenino, pero esto en realidad no fue un factor determinante a la hora de hacer la comparativa de nuestras medias, pero sí tuvimos en cuenta aquellos pacientes que eran usuarios de graduación y los cuales no lo eran. Y como podemos ver en la gráfica, esta distribución es bastante homogénea. En esta segunda fase, que hacemos la comparativa de las medias, lo hicimos mediante un contraste de hipótesis, que es la TDT de Students, la cual verificábamos mediante el contraste de Kolmogorov que se encontraban en una distribución normal. Y para poder compararlas, las dividimos en tres grupos. Un primer grupo, que comparábamos las medidas de ARN con las medidas de alejamiento del método 2, y podemos ver que el método 1 supera al método 2 en un 108%. El segundo grupo comparábamos las medidas de ARP con las medidas de acercamiento del método 2, y en este caso es el método 2 quien supera en un 127% al método 1. Y por último, comparábamos los rangos de ambos métodos, y en este caso sigue superando el método 2, pero con menor medida, un 25%. En esta tabla podemos ver que las medias obtenidas, estos valores se acercan más a los valores mínimos obtenidos que a los máximos. Lo que quiere decir es que no hay simetría entre los datos. En concreto, en el grupo 3, en el grupo donde comparábamos los rangos, esta diferencia es mayor del 15%. Lo que quiere decir que para algunos pacientes hay una diferencia muy grande y para otros una diferencia mucho menor. Cuando mirábamos los valores de las medias obtenidas de los pacientes que usaban graduación, se ocurre lo mismo que con toda la muestra. El método 1 supera al método 2, el método 2 de acercamiento supera al método 1 y en el grupo 3 también supera el método 2 respecto al primero. Pero es verdad que en toda esta muestra sí que las diferencias son un poco más significativas. Y por último, comparábamos a los pacientes que no usaban graduación. Aquí las diferencias son menos significativas, pero en el grupo B sí que se parece bastante el resultado a los que habíamos obtenido con la gente que usaba graduación. Y el valor con menor diferencia sería la diferencia entre los rangos con 19%. A modo resumen, podemos ver esta gráfica que representa la diferencia en dioptrías de ambos métodos, que hemos dividido en los grupos y los subdividimos en muestra total, los pacientes que utilizaban graduación y los pacientes que no lo usaban. Y vemos que la mayor diferencia está en el grupo del centro, donde comparábamos las medidas de ARP con las medidas de acercamiento. Pero sí que es verdad que el contraste no mostraba diferencias significativas entre los pacientes que usaban graduación y los que no la usaban, independiente del grupo que estuviéramos analizando. Y a continuación doy paso a Carmen, que hará una discusión sobre los resultados. Bueno, pues yo voy a realizar una breve discusión. Para empezar, decir que hay pocas referencias bibliográficas que hablan sobre las medidas de ARN y ARP. Vamos a destacar la de García y colaboradores, que habla de la relación que hay entre estos parámetros y las disfunciones acomodativas y binoculares. En 2008, Jorge y colaboradores realizó un estudio sobre la evolución de estos parámetros en un periodo de 3 años. Y en 2017, Yecta y colaboradores realizaron varios estudios en los que vieron si había relación entre ARN y ARP y parámetros como la edad o si dependía tener o no graduación. Estos estudios han sido referencias clave para llevar a cabo nuestra investigación. Podemos resumir que según los resultados obtenidos, los valores del método de alejamiento del método 2 son menores en 1,26 dioptrías al método de ARN o método 1.
Los valores del método de acercamiento del método 2 son mayores en 5,21 dioptrías al método de RP o método 1. Y los valores del rango del método 2 son mayores a los valores del rango del método 1 en 1,62 dioptrías, por lo que concluimos que los métodos 1 y 2 no son comparables. Vamos a analizar posibles razones por las que hemos podido tener estos resultados. La primera de ellas es la influencia de la emergencia. Como sabemos, la RN y el RP lo que mide es la capacidad que tenemos de relajar y estimular la acomodación manteniendo fija la emergencia. Si lo llevamos a nuestros resultados, vemos que los resultados del grupo B, que son aquellos que hablan de cómo estimulamos la acomodación, son más incongruentes que los del grupo A, que hablan de cómo se relaja la acomodación. Esto se debe al factor de convergencia, ya que en el método 2 lo que hacíamos era acercar el test hasta que el paciente indicaba verlo borroso, poniendo en juego la convergencia fusional. Por eso podemos decir que estos métodos no son comparables, porque sabemos por la teoría que al poner un estímulo acomodativo trae consigo una respuesta emergencial. Dicho de otra manera, también podemos pensar que esta prueba nos habla de condiciones más similares a las condiciones del paciente en su día a día. Otra de las razones es la influencia de la magnificación o minificación del texto. Como ha dicho mi compañera Marta en la teoría de la amplitud de acomodación, existe diferencia de resultado entre el método de Serre y el método de Donders. Esto se debe a que al alejar o al acercar el texto se produce un cambio en el tamaño angular del texto, diferente al que se produce con las lentes. Aunque la amplitud de acomodación es una prueba monocular y nuestra prueba es binocular, sí hemos visto similitud en nuestros resultados, ya que los resultados de RAP o método de acercamiento son mayores a los resultados de ARP o método de lentes negativas. Esto puede ser por el fenómeno de magnificación por el acercamiento del texto, mientras que los resultados de RAN o método de alejamiento son menores a los de ARN o método de lentes positivas. Esto puede ser por el fenómeno de minificación por el alejamiento del texto. Otra de las razones ha sido la influencia de la graduación. Como hemos visto, hay estudios que se han realizado que veían si el ARP y el RN dependía o no tener o no graduación, es decir, ser amétrope o ser himétrope. Si lo llevamos a nuestros resultados, vemos en los tres bloques, como podéis ver, los que están señalados con flechas son los que hablan de los pacientes que sí tienen graduación. Y vemos que los resultados de los pacientes que sí tienen graduación son mayores a los resultados de los pacientes que no tienen graduación o hemétropes. Sin embargo, al dividir en pacientes amétropes y hemétropes se quedaban en muestras poco significativas, por lo que necesitaríamos realizar un estudio con una muestra mayor para poder afirmar este hecho. Vamos a hablar de parámetros que pueden influir en las medidas. El primero de ellos es el tiempo de reacción y desplazamiento del optotipo. Si el optotipo lo movíamos muy rápido, podía la respuesta no ser óptima. Y si lo hacíamos muy lento, podía ser que aumentara el cansancio del paciente y disminuyera la atención. Condiciones del material utilizado. Nosotros creamos un test con lámina rojo-verde. En algunos casos variaba el contraste, entonces necesitábamos una linterna puntual para que el paciente pudiese ver todas las letras con claridad. Y el sesgo del examinador. Aunque establecimos un protocolo, el pulso, la velocidad o las instrucciones que se le dan al paciente puede hacer que la respuesta no sea igual dependiendo de un examinador u otro, por lo que esto también pensábamos que podía variar los resultados. Corrección del error refractivo y disfunción acomodativa y binoculares. Aunque, como hemos dicho, nuestro objetivo fundamental fue comparar ambos métodos, por eso no realizamos un examen optométrico completo. Sin embargo, consideramos que sería adecuado hacer un examen más exhaustivo con un examen completo, ya que habría que corroborar si verdaderamente los pacientes llevaban esa corrección y no tenían ninguna disfunción acomodativa ni binocular. Posibles pruebas complementarias sería el punto próximo de convergencia, que nos habla de condiciones de fusión y no solo nos daría una respuesta complementaria, puesto que en esta prueba al paciente se le pregunta por diplopia y en el RAP se pregunta por borrosidad. Respecto a la amplitud de acomodación, sería conveniente comparar el método de Serre y el método de Donders y ver si esta comparación es extrapolable a nuestros resultados. Y respecto a la prueba de LACA, habla de la respuesta acomodación-convergencia y consideramos que sería fundamental realizarlo
ya que, como hemos visto, en nuestro estudio entra en juego la convergencia en nuestro método. Ahora voy a hablar de algunos factores que creemos que han influido de manera positiva en nuestro estudio. El primero de ellos ha sido el método antisupresión, ya que, como sabemos, cuando las imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo caen en puntos correspondientes, se produce fusión. Sin embargo, cuando áreas de la retina son estimuladas por dos imágenes diferentes, se produce rivalidad binocular. Esto puede dar lugar al fenómeno de supresión. Nosotros creamos un método antisupresivo con rojo-verde y consideramos que gracias a este método se pudo detectar si el paciente verdaderamente estaba suprimiendo, porque sabíamos si estaba viendo de manera monocular o binocular. Otra de los factores que hemos visto que han influido de manera positiva es la muestra elegida, ya que, como muchos estudios demuestran que con la edad el sistema acomodativo se deteriora y en consecuencia empeora la adaptación a la luz y a la acomodación dinámica. Esto da lugar al fenómeno de la presbicia. En nuestro estudio participó una muestra de edad entre 18 y 35 años y lo elegimos así para evitar que este factor influyera, por lo que consideramos que ha sido positivo en nuestro estudio. Ahora voy a destacar una serie de ventajas sobre el método creado. El primero de ellos es que evita el uso del foróptero y sería útil realizarlo en niños, ya que, como sabemos, el RNI y el RP no se suele realizar en la práctica clínica debido a la dificultad para trabajar con niños y pacientes con necesidades especiales. También esta prueba se trata de una prueba rápida y sencilla. No requiere un material costoso, nos aporta información sobre el estado visual del sistema y de si éste está en equilibrio, y consideramos que es una prueba útil para valorar la progresión en una terapia visual. Por ello, se propone como una prueba complementaria y hemos destacado unos pasos a seguir, que sería realizar un estudio más exhaustivo con una muestra mayor, establecer parámetros de normalidad y poner en práctica con una muestra de población en edad escolar. Ahora voy a realizar, para terminar, unas breves discusiones sobre todo el estudio realizado. La primera de ellas es que, como hemos visto, el análisis estadístico indica que ambas pruebas no son comparables. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que esta prueba nos da información sobre el rango acomodativo del paciente. Según los resultados, destacamos que la diferencia de las pruebas que relajan la acomodación, son menores que la diferencia entre las pruebas que estimulan la acomodación. Esto se debe al factor convergencia. Pero dicho de otra manera, también decimos que esta prueba se realiza en condiciones más similares a las condiciones del paciente en su día a día. Por ello, hemos destacado una sugerencia, ya que consideramos que esta prueba se podría llevar a cabo, ya que es un método sencillo y accesible para todos los optometristas. Se debería de realizar un estudio exhaustivo con un examen optométrico completo y establecer unos parámetros de normalidad. Y consideramos que es una prueba útil para trabajar con niños, puesto que, siguiendo la línea de la optometría comportamental, podrían evaluar una evolución en una terapia visual sobre los parámetros acomodativos. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.